Vamos a hablar de las bacterias más frecuentes en la patología humana. Comenzaremos hablando sobre los estafilococos. Situemos a estas bacterias en la clasificación bacteriana según la tinción de Gram. La tinción de Gram, que clasifica las bacterias por su forma y su color, nos puede mostrar a los cocos, que pueden ser Gram positivos si se tiñen de color morado y Gram negativos si se tiñen de color rosado o anaranjado o tal vez un rojo un poco pálido. Los cocos Gram positivos, a su vez, tienen dos géneros importantes. Los estafilococos, que son los que se disponen en racimo de uvas, y los estreptococos, que se disponen en cadenas. Y en cambio, los cocos Gram negativos tienen un género importante, que son las neiserias. Una vez situados a los estafilococos dentro de los cocos Gram positivos, ya podemos decir que estas bacterias forman parte de la flora normal. Suelen estar normalmente en nuestra piel y también en algunas mucosas. Tienen una disposición típica en racimo de uvas. De hecho, estafilo quiere decir racimo de uvas. También puede vérselos en sarcinas o en tétradas. Actualmente se reconocen 27 especies y 7 subespecies de estafilococos, de los cuales 14 especies y 2 subespecies fueron encontradas en el ser humano. Las especies más frecuentes asociadas a infecciones humanas son el Staphylococcus aureus, que diríamos que es el germen más importante de este grupo, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus epidermidis. Menos conocidos son Staphylococcus hemolyticus, Schleiferi y ludunensis. En esta imagen mostramos estafilococos en racimo de uvas de color morado. Por lo tanto, son cocos Gram positivos. Esta es una fotografía en microscopía electrónica, donde se puede ver con mayor detalle al Staphylococcus aureus. En esta lámina podemos ver la estructura antigénica de un estafilococcus. Consta de un citoplasma rodeado por una membrana citoplasmática. Por fuera de la membrana citoplasmática tenemos la pared de péptidoglucano, que está formado por varias filas. En ella se pueden ver los ácidos teicoicos, en este caso denominado como polisacárido A. También se encuentran algunas proteínas, como la proteína A y el factor de agrupamiento que le permite disponerse en racimo de uvas. Por fuera de la pared encontramos una capa de limo de polisacárido, que es la cápsula de la bacteria. En esta lámina estamos viendo una caja de Petri en la que se pueden ver colonias de estafilococos. Este tipo de bacterias crecen en casi todos los medios bacteriológicos en condiciones aerobias o microaerófilas. Forman generalmente colonias de color gris o ligeramente amarillentas y son lisas, a excepción del Staphylococcus aureus, que puede formar un pigmento amarillo a temperatura ambiente, dando colonias de color amarillo. Ese es el Staphylococcus aureus. Los estafilococos fermentan muchos carbohidratos produciendo ácido láctico. Una forma de distinguirlos es haciendo la prueba de la catalasa, especialmente si queremos distinguirlos de los estreptococos, que también son cocos Gram positivos. En una lámina se coloca la muestra de un cultivo de bacterias. Pueden ser 1 o 2 colonias de estafilococos. Se coloca una gota de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y se espera. Si observamos burbujas en la gota,
Sabemos que la bacteria es catalasa positiva, que tiene la enzima catalasa que le permite utilizar el oxígeno. Si las burbujas no aparecen, entonces la prueba es catalasa negativa. No se trata de un estafilococo, podría ser un estreptococo. Otra prueba que se hace para identificar a los estafilococos es la prueba de la coagulasa. Consiste en colocar en un tubo de ensayo suero sanguíneo, el mejor el suero de carnero, y posteriormente se siembra en ese suero algunas colonias de estafilococo. Se cultiva a 37 grados hasta el día siguiente y luego se observa qué es lo que ha pasado. Si se trata de Staphylococcus aureus, podremos ver que el suero se ha coagulado porque tiene la enzima coagulasa. Ahora hablemos de Staphylococcus aureus propiamente dicho. Staphylococcus aureus es el germen más agresivo de todos los estafilococos. Tiene varios factores de virulencia. Entre ellos están la cápsula de tipo limo, que tiene una función de adherencia, le permite adherirse a varias estructuras como las mucosas, por ejemplo, o materiales protésicos o catéteres. También le permite inhibir la fagocitosis. Tenemos la proteína A que se encuentra en la pared con gran afinidad por la fracción fija de la inmunoglobulina G, a la cual toma en este punto para evitar la parte variable, que es la parte filosa, la parte que podría neutralizar. Evita ser de esa manera opsonizado y luego fagocitado. Los ácidos teicoicos son inmunógenos, son capaces de producir anticuerpos, aunque estos no sean lo suficientes como para evitar una enfermedad, estimulan al complemento y también tienen función de adherencia. En los plásmidos se encuentra la información para varias funciones, especialmente la resistencia a la penicilina, porque es capaz de producir beta-lactamasa que rompe el anillo beta-lactámico de la penicilina. También tiene numerosas toxinas y numerosas enzimas. Entre las toxinas tenemos varias y están nombradas por las letras del alfabeto. Alfa, beta, delta y gamma tienen acción de citólisis y son capaces de producir destrucción de tejido. La leucocidina actúa sobre los leucocitos. La toxina exfoliativa causa el síndrome de la piel escaldada, una enfermedad propia de niños y recién nacidos. Las 5 enterotoxinas que producen son capaces de producir intoxicación alimentaria por alimentos guardados y recalentados. Y la toxina 1 del síndrome del shock tóxico estafilocócico produce un cuadro de colapso total y que es capaz de llevar a la muerte. Entre las enzimas tenemos varias, la coagulasa, que es una enzima que le permite coagular el suero sanguíneo y distingue a la bacteria de las otras especies. La catalasa, que permite su diferenciación con estreptococos y le permite utilizar el oxígeno. La hialuronidasa, que actúa sobre el ácido hialurónico, abriéndose espacio entre los tejidos. La fibrinolicina le permite disolver los coágulos de fibrina. La lipasa le permite disolver los lípidos y es por eso que esta bacteria puede encontrarse formando parte del acné. La nucleasa, que actúa sobre las cadenas de DNA, y la penicilinasa, que actúa sobre el anillo beta-lactámico de la penicilina. Esta bacteria también es capaz de producir proteasa A1 y actúa sobre la inmunoglobulina A nivel de las mucosas. ¿Cómo se transmite Staphylococcus aureus? La vía de transmisión es a través de las gotitas de saliva, a través de los objetos que utilice el enfermo, es decir, los vómitos. También se puede introducir por una ingestión alimentaria a través de alimentos contaminados. El contacto directo, como se encuentra en la piel, es posible pasar de un huésped a otro por contacto directo. Y finalmente, hablemos de la transmisión endógena. Como es parte de la flora cutánea y de las mucosas, puede partir desde este punto a cualquier otro punto
del cuerpo humano. Esto la convertiría en una patógena oportunista. Sin embargo, suele ser tan agresivo para el ser humano en cuanto entra, que no se lo considera un patógeno oportunista, sino un patógeno estricto. El grupo de riesgo prácticamente somos todos. Lactantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos pueden enfermar por la infección con Staphylococcus aureus. ¿Qué enfermedades produce Staphylococcus aureus? Produce principalmente infecciones cutáneas, que son las más comunes, como puede ser el impétigo, que comparte la etiología con el Streptococcus pyogenes, el forúnculo, el anthrax, la foliculitis. Entre las infecciones de todo órgano, puede causar endocarditis cuando afecta a las válvulas cardíacas, neumonía cuando causa infección en el pulmón, artritis si causa infección en la articulación, abscesos cuando forma bolsones de pus dentro de los músculos o entre algunos órganos o dentro del riñón, sepsis cuando se trata de una infección generalizada, etc. Es capaz de producir infección en cualquier órgano del cuerpo humano. Finalmente, también causa enfermedades por sus toxinas. Así tenemos el síndrome de la piel escaldada por la toxina exfoliativa en los recién nacidos. Tenemos el síndrome del shock tóxico estafilocócico causado por la toxina 1 del shock tóxico estafilocócico. Y también tenemos cuadros de intoxicación alimentaria que son causadas por las enterotoxinas que posee Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus puede producir la infección del folículo piloso y también de la glándula sebácea, produciendo muchas veces la foliculitis superficial o profunda, los forúnculos que vienen a ser una patología algo mayor, más profunda y de mayor gravedad. También puede producir múltiples pústulas. Normalmente ocurre cuando se produce una lesión a nivel del folículo piloso o se arrastran los gérmenes de la piel, como después de rasurarse o después de algún traumatismo en la zona. Es muy común que Staphylococcus aureus infecte las heridas, puesto que estas son puertas de entrada al germen que se encuentra en la piel. Por lo tanto, heridas hechas con cualquier objeto cortopunzante o picaduras pueden sobreinfectarse, pueden realmente impetiginizarse. Entonces es lo que estamos viendo en las figuras. También es posible que el Staphylococcus aureus pueda infectar alguna lesión previa que haya en la piel. Por ejemplo, si es que hay una sarcoptosis, comúnmente llamada sarna, o si alguna inflamación de las glándulas sudoríparas. Entonces se puede producir una sobreinfección. Cuando los forúnculos son varios, confluyen, se llama anthrax estafilocócico. Es un cuadro de mayor gravedad y es bastante peligroso si no se atiende rápidamente. El impétigo es otra lesión que produce el Staphylococcus aureus, aunque también puede ser producida por el Streptococcus pyogenes. Se trata de una lesión que se presenta generalmente en niños. El lugar más visible suele ser en el labio superior, inferior y en la nariz, pero también puede presentarse en el resto del rostro, en el cuello, en el pecho. Consiste en la aparición de ampollas que posteriormente pueden convertirse en llagas y en pústulas y luego en costras, debajo de las cuales emana una secreción melicérica pegajosa. Entonces es un cuadro ya bastante más serio que requiere de tratamiento antibiótico. Este es el síndrome de la piel escaldada, provocada por la toxina del shock tóxico estafilocócico. En principio se da en niños pequeños, pueden ser infantes o más propiamente recién nacidos. Cuando el recién nacido es infectado por manos sucias, no puede defenderse.
su sistema inmunológico está en desarrollo. Y entonces Staphylococcus aureus se disemina ampliamente en toda su piel, produciendo la toxina del síndrome de la piel escaldada o toxina exfoliativa. El cuadro comienza con fiebre, irritabilidad y lesiones ampollosas en todo el cuerpo, que luego drenan su contenido y el niño se descama en colgajos. En esta imagen se puede ver que la lesión de este mismo síndrome es prácticamente generalizada en todo el cuerpo. El síndrome del shock tóxico estafilocócico es un cuadro provocado por la toxina del shock tóxico estafilocócico de mucha gravedad. Se produce cuando hay infecciones masivas por Staphylococcus aureus. La mano de mecánico típica del estado de shock es una mano endurecida con piel descamativa que se presenta en estos cuadros. Es frecuente este cuadro en las mujeres jóvenes en época de menstruación por el uso de tampones. Los tampones son cilindros de algodón o de material absorbente que la mujer puede usar en época de menstruación poniéndolo en el canal vaginal. Si la mujer olvida que tiene el tampón y lo mantiene demasiado tiempo, o si este ha sido colocado con una técnica poco cuidadosa y se han arrastrado los gérmenes hacia el canal vaginal, se crea un ambiente propicio para que Staphylococcus aureus crezca dentro de ese ambiente y empiece a producir la toxina del shock tóxico estafilocócico, que es un cuadro muy mortal que puede llevar a la muerte. Finalmente hablemos de la intoxicación alimentaria. Diremos que esta se produce por la ingestión de alimentos guardados y recalentados que contienen las toxinas de Staphylococcus aureus. Si el alimento es manipulado con manos sucias, puede sembrar la bacteria en los alimentos. Al recalentarlos, la bacteria muere por el calor, pero las toxinas son termoresistentes y no sufren ninguna modificación. Cuando la persona consume el alimento, se intoxica y se producen los síntomas pocas horas después de la ingestión con el alimento, generalmente 6 a 12 horas después o muchas veces más antes. Entonces comienza con una sintomatología de malestar abdominal, náuseas, vómitos y diarreas líquidas, que duran generalmente entre 12 y 24 horas hasta que se haya eliminado toda la toxina. Como este es un cuadro de intoxicación y no de infección, generalmente el paciente no tiene fiebre. Para afrontar el diagnóstico de una infección por Staphylococcus aureus, debemos tomar en cuenta la muestra donde se encuentra la lesión. Si se trata de una neumonía, la muestra será el esputo. Si es una meningitis, la muestra será líquido cefalorraquídeo. Si la infección es cutánea, tendremos que obtener la secreción purulenta de las lesiones cutáneas, etc. Una tinción de Gram nos mostrará la presencia de cocos Gram positivos en racimo de uvas. Y para identificar a la bacteria, se tendrá que hacer el cultivo, que es el único que nos puede dar el género y la especie. Este generalmente se hace en agar manitol, en agar nutritivo o agar chocolate. Y después de las pruebas bioquímicas de catalasa, coagulasa y otras pruebas se podrá distinguir a Staphylococcus aureus. Muchas veces es necesario pedir antibiograma, más aún cuando las muestras vienen de un lugar como un centro hospitalario. Staphylococcus aureus es capaz de producir enfermedades intrahospitalarias. Se ha convertido en un patógeno nosocomial. Todos los patógenos nosocomiales son sumamente resistentes a los tratamientos. Por eso se considera muy necesario el cultivo y el antibiograma en todas aquellas muestras que son obtenidas de pacientes que están ingresados en el hospital con la sospecha de una enfermedad nosocomial. ¿Qué tratamiento se debe utilizar? En el tratamiento
de una herida se puede utilizar antisépticos. Puede ser clorhexidina, agua oxigenada, iodopovidona, etc. Cada vez que se tenga que cortar la piel o pinchar con una aguja, debe hacerse la antisepsia de la piel, puesto que el germen se encuentra en el estrato córneo y puede ingresar por cualquier solución de continuidad. Los antibióticos a los que normalmente son sensibles los estafilococos, y en este caso Staphylococcus aureus, son cloxacilina, dicloxacilina, cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos como la gentamicina, vancomicina, cotrimoxazol, ciprofloxacino, etc., los cuales se emplearán de acuerdo a las ventajas o desventajas que presente cada fármaco. Para hacer la profilaxis de las infecciones por Staphylococcus aureus, se debe tener en cuenta la higiene de la piel, que debe ser regular y además bastante prolija. Las heridas deben ser desinfectadas inmediatamente después de lavarlas y hacer la antisepsia de la piel, que va a ser cortada o pinchada para un procedimiento. Esta es una imagen que nos está mostrando a los cocos gram positivos que está en una aglomeración simulando un racimo de uvas. Es un Staphylococcus aureus. En esta lámina vemos un pequeño mapa conceptual en el cual hemos organizado las partes más importantes del estafilococo y la enfermedad, con las vías de transmisión, las enfermedades que produce, el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Con esto podríamos haber dado una orientación de cuál es el comportamiento de esta bacteria. Gracias por su atención.